Saludos a todos mis hermanos ecuatorianos y hermanas ecuatorianas. Un saludo, un abrazo fraterno. Hoy día vamos a analizar los discursos de los asambleístas de UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática y los afines, los lamezuelas del gobierno. En primera instancia, detrás de esta destitución está la sangre de nuestros hermanos indígenas que corre por las calles, llegando hasta los hospitales, dejando sus últimos respiros en los hospitales que carecen de medicina, en esos hospitales que carecen de médicos, por obra y gracia del más inepto presidente que hemos tenido en la historia de la República del Ecuador, el más mentiroso. Sin embargo, vamos a dejar a un lado el tema de Lazo, de lo inepto que es. Vamos a hablar de lo que dijeron los asambleístas con respecto a la destitución del presidente, que sería lo mejor que nos puede pasar como ecuatorianos y que todos anhelamos, que es que se vayan todos. UNES intenta corregir errores garrafales en su actividad en la asamblea, en su actuar. Recordamos los ecuatorianos, recordamos y lo guardamos en el corazón que UNES se abstuvo para que pasara la ley. Recordamos como más a UNES que también aprobó la ley del uso progresivo de la fuerza con la cual hoy están matando a nuestros hermanos. Entonces, lo mejor que ha podido hacer los asambleístas de UNES es esta iniciativa para que se larguen todos, para que se vayan todos y volvamos nuevamente a tener elecciones. Queremos votos, no balas. Un hashtag muy bien ubicado. Los asambleístas en general, los asambleístas de UNES exponen todo la mierda que es este gobierno. No se puede decir de otra manera. Los Pachacuti, los que se supone que deberían ser representantes legítimos del indigenado, están divididos. Algunos lo hacen de forma muy coherente, los rebeldes de Pachacuti están con su gente. Pero ese otro grupo traicionero, lambiscón del gobierno, está haciéndole mucho daño y está causando mucho daño al pueblo indígena y al país entero. En su discurso regresan a ver el pasado, cuando fueron tan bien humillados, cuando fueron tan bien pisoteados por el gobierno de Correa, por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Son heridas abiertas en el conglomerado de los indígenas, de nuestros hermanos indígenas. Sin dejar de coincidir con los discursos de UNES de que el presidente no sirve y tiene que irse. Los de Izquierda Democrática, que son indiscutiblemente de derecha, pues mantienen una postura bastante sumisa y vergonzosa con respecto al poder. Saben que es un inepto, saben que es un mentiroso, saben que no les va a cumplir, pero sin embargo suplican de rodillas que el gobierno cambie, que vuelva su mirada hacia ellos
para atender las necesidades que tiene su provincia. De rodillas, Izquierda Democrática y una parte de Pachacuti. Los partidos social cristianos pues se quitaron la careta, dejaron el drama que tenían, que se habían peleado al inicio con el gobierno, y hoy pues demuestran lo que verdaderamente son. No puedo decirle que sean socios. El Partido Social Cristiano con el partido Creo no son socios, son compinches, son cómplices en este atraco que le están haciendo al Ecuador. Y bueno, por supuesto, pues la bancada de Creo, que hasta entendible es que defiendan a su jefe. Pero todos coinciden en que el gobierno es una peste, que el gobierno es una sarna, que el gobierno es mentiroso, que este gobierno nos va a llevar al peor escenario, que es una confrontación, es una guerra civil, una confrontación entre hermanos. Nos manda y pone policías y militares para atacar a los indígenas, para que los indígenas también ataquen a los hermanos policías. Y sin embargo, estos caen en su provocación, caemos en sus provocaciones. La única diferencia entre UNES, parte de Pachacuti y el resto, es que UNES tiene decidido y claro su andar de querer que todos se vayan, de cumplir lo que el gobierno, lo que el pueblo necesita, que este gobierno se vaya conjuntamente con los asambleístas. Queremos elecciones, no votos. No balas, perdón. Queremos elecciones. Hay que entrar en detalle porque tienen los asambleístas que entender, todos los asambleístas que entender, que no queremos seguir rogándole a alguien que nunca va a cumplir. Nosotros queremos que se vayan asambleístas, tartosos, mamarrachos, firmen, hagan algo bueno por primera vez en sus estúpidas vidas, en sus miserables vidas, y lárguense a sus casas antes de que sean arrastrados por las calles, por todo el pueblo ecuatoriano. Impidan una guerra civil, impidan el enfrentamiento, impidan que nuestros hermanos indígenas, que el pueblo humilde no viva en la miseria. Para eso se los eligió, no se los eligió para que estén de niños bonitos, ganando cerca de $5,000 y recibiendo todos los beneficios. Es indignante que nosotros, pagando todos sus viáticos, sus sueldos dorados, trabajen en contra de nosotros. Hermanos ecuatorianos, tenemos también que hacer un breve mea culpa en esto. Breve digo porque no es total, no es completo. Breve porque nosotros los ecuatorianos de alguna manera no hemos entendido la política. Equivocadamente digo, porque escucho a algunos hermanos de la costa decir, a Lazo lo eligieron la sierra, que ellos pongan los muertos, que ellos pongan el pecho las balas, y lo están haciendo. Pero no es porque ellos lo eligieron. Tenemos que entender, hermanos ecuatorianos, que nosotros como pueblo nunca hemos tenido un candidato, que los candidatos a la presidencia, que los candidatos a cualquier dignidad popular, de elección popular, los ponen ellos. Tienen secuestrada la democracia. Está como los tiempos antiguos, que vivían en una democracia y a los indígenas los tenían como esclavos. Esta democracia no es diferente.
Porque la Constitución reza que todos los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. En la práctica no se cumple ninguno de ellos. ¿Cuándo podrá usted ser elegido? Si para ser elegido necesita tener un partido político o un movimiento. Y un partido político o movimiento no cuesta 3 reales, 3 centavos, pues. Los ecuatorianos no tenemos opciones. Y los partidos políticos y movimientos los hacen los grandes poderes económicos, las mafias económicas que dominan el Ecuador, que dominan el escenario económico. Estos son la banca, las cámaras de comercio, los tenedores de la deuda y el narcotráfico. Lastimosamente, estos 4 confluyen entre sí. Y estos son los que financian las campañas. Por ende, nosotros nunca hemos tenido candidato. Y perdónenme, mis hermanos correístas, que me voy a dirigir a ustedes, pero Rafael Correa no perteneció al pueblo. En primer lugar, porque el pueblo ecuatoriano no puso un centavo en esa campaña recontramillonaria que se gastaron junto con Álvaro Noboa en esa primera campaña. Nadie puso un centavo. Todos recibimos la gorra, la camiseta, el banderín. Pintaban las casas. Nos pagaban $10 por andar pintando, pegando papeles, pegando diferentes propagandas. Las enormes caravanas, carros de última gama, pintados de los colores verde flex. Hasta las luces salían de color verde, con el nombre de Rafael Correa. Y nosotros lo sentimos como propio, pero no fue así, hermanos ecuatorianos. Nosotros no pagamos esa campaña, razón por la cual los resultados son evidentes en favor del poder económico. Se triplicaron su patrimonio. Y dicho por el mismo Rafael Correa, declarado por Rafael Correa, con él el poder económico, las grandes empresas se triplicaron su patrimonio, triplicaron sus ganancias. Y está bien que hayan triplicado sus ganancias, eso denota un país sano. Pero el problema está en que la población en general no estuvo incluida en ese crecimiento. Nosotros solo recibimos las migajas del pastel, de ese enorme pastel que significa los ingresos a la patria, al Ecuador, los ingresos petroleros, los impuestos fiscales. De eso recibimos migajas. Es como que recibiéramos un caramelo a un niño y viene Lenín Moreno, un inválido, y nos quita ese caramelo para que ahora esté Lazo y nos quite hasta la envoltura del caramelo. Ecuatorianos, si bien es cierto que las actitudes de este gobierno es condenable, es también nuestra responsabilidad asumir esta actitud de reconocer que ninguno de los que están en el poder nos representan. Porque nosotros no hemos pagado una campaña política, no hemos pagado a un candidato, no lo hemos respaldado, no solamente con nuestra presencia, sino con nuestros recursos. Y que ahora, gracias a Dios, hermanos ecuatorianos, no necesitamos recursos financieros. Tenemos las redes sociales, tenemos la tecnología, aprovechémosla. Se acercan las elecciones para la alcaldía. Aprovechemos para leer esos planes de gobierno. No nos dejemos deslumbrar por las campañas millonarias. Esas campañas millonarias, el resultado que dejan es 0 obras. Y si las dejan con sobreprecio. Y se llevan el dinero de los ecuatorianos y nos someten a la miseria. Hermanos ecuatorianos,
jóvenes, estudiantes, profesionales. El llamado es a que participemos en las candidaturas para la alcaldía, concejales, prefecturas. Unámonos, que se demuestre que el Ecuador, que el pueblo ecuatoriano va a ejercer, va a recuperar su democracia. Tenemos que recuperarla. No es posible que solamente seamos utilizados para legalizar con nuestro voto y nuestra firma lo más ilegal que son las elecciones en estos momentos, porque no podemos participar. Es que es lógico, es coherente, hermano ecuatoriano, que si viene una campaña millonaria, eso le pertenece a ellos, al poder económico, a la oligarquía. Y ya dejémonos de tonterías como que la gente pobre no puede llegar al poder, que siempre queremos tener verdugos. No elija verdugos, hermano ecuatoriano. Elija a su gente. Elija a su gente, a su pueblo. Lea los proyectos, promuévalos, compártalos con su familia, compártalos con sus amigos o en sus redes sociales. Y verá que ganamos. Ganamos las elecciones y la situación, perdón que me esté ahogando, la situación va a ser diferente si nos uniéramos. No nos unamos para odiar al otro, porque está con lazo. No nos metamos en eso. No odiemos porque está con Correa. No odiemos porque sean indígenas. Unámonos para que nosotros estemos en el poder, para que nosotros podamos ser dueños de nuestro destino. Ya saquémonos de la cabeza esas ideas absurdas de que no podemos y que queremos que todos nos hagan. Pero lo único que hacen es que nos engañan. Nos engañan en elecciones, nos engañan en el momento en que están gobernando, nos someten, nos esclavizan y nos llevan a la miseria. Nuestros hermanos indígenas hoy están luchando. Y yo sé que no es el mejor método, pero es constitucional. Está escrito en la Constitución de la República. Pero lo más práctico, hermanos indígenas, es que veamos hacia adentro. No nos dejemos engañar por cantos de sirenas. Miren al imbécil este de Lazo, cómo fue a sus tierras a ponerse poncho, a ponerse sombrero, para hoy día decirles que les va a dar balas. No es que les va a dar, les está dando balas, los está matando sin piedad, con una crueldad que no es propia de los seres humanos. Y eso es parte de todos los gobiernos anteriores. El correísmo no se queda atrás, el leninismo tampoco. La lucha de los pueblos indígenas por reivindicar sus derechos, viene de larga data. Y sí, yo concuerdo que hay que cambiar de mecanismo, de estrategia. Y la estrategia es no dejarnos engañar por estos imbéciles. Hermanos ecuatorianos, no es posible que nosotros nos dejemos engañar por este tipo de candidatos. Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, UNES, donde la mayoría de los representantes pues son la gran oligarquía. En el gobierno de Correa habían bastantes integrantes que eran sociales cristianos, roldocistas y más lacras y más peste, más malas hierbas. ¿Por qué? Porque nosotros no participamos, porque el pueblo
No estuvimos allí en la Revolución Ciudadana, haciendo fuerza, sacando a la oligarquía. No es posible que tengamos candidatos que de largo representan al poder económico, a las mafias económicas, y nosotros vayamos ingenuamente a darles el voto. Hermanos ecuatorianos, tenemos que cambiar, tenemos que asumir nuestro propio derrotero, tenemos que asumir nuestro camino. Ya basta de ser cómodos y que venga Correa y lo haga, porque los correístas hacen eso. Hermanos correístas, hermanos indígenas, por naturaleza, por lógica, por coherencia, debemos estar juntos. Los indígenas debemos dejar atrás los rencores, sanar las heridas, y la única manera de sanar las heridas es sacando de las filas a Tibán, a Quispe, a Marlon Santi, Yacu Pérez, traidores del pueblo indígena. Isa es rescatable en este proceso, en los procesos de lucha del pueblo indígena. Es el mayor referente y el pueblo ecuatoriano lo estamos viendo como el único líder capaz de enfrentar a las mafias económicas, a las mafias políticas que tienen secuestrada la democracia, que tienen secuestrado el poder. Y a eso también tenemos que unirnos. Yo le hago un llamado a mis hermanos correístas, a mis hermanos indígenas, a unirnos. No vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que sacar también de las filas del correísmo a todo este tipo de gente que se ha inmiscuido, que se ha infiltrado en las filas del correísmo. Cuando el correísmo también somos todos los pobres de la patria. Somos los humildes, los nadie, las nadies, los que nos ningunean en los diferentes pasillos del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Tenemos que recuperar la dignidad, pueblo indígena, pueblo correísta. Los pobres somos más, los honestos somos más. Este llamado es para el pueblo ecuatoriano, identificado con la coherencia, identificado con la racionalidad en las elecciones.